Muy bien, bienvenidos estimados participantes a nuestro tema número 5 del curso de habilidades blandas. En esta ocasión vamos a abordar el tema de finanzas personales. Como su nombre lo dice, este es un tema que aborda una actividad muy particular, muy personal y que es de suma importancia para cada uno de nosotros y para cada una de sus familias también. El manejo de nuestro dinero, de nuestros ingresos, de nuestros gastos, es algo que determina, y no solo a nivel, digamos, emocional o estado de ánimo, sino a nivel práctico, el ingreso, insumo y sustento de nuestra vida y de nuestras familias. Entonces vamos a aprender el día de hoy un poco cómo podemos gestionar adecuadamente nuestras finanzas personales y lo importante que es estar informados al respecto para tomar mejores decisiones. Entonces, comencemos. Muy bien, comencemos entonces haciendo un diagnóstico o una especie de diagnóstico sobre cómo estamos manejando, sobre qué tanto conocemos del manejo de nuestras finanzas personales. Así que lancemos algunas preguntas y reflexionemos al respecto. Empecemos. A ver, primero, pregunta. ¿Tienes ahorros? ¿Cuenta cada uno de ustedes con ahorros en algún lado? Esperemos que no debajo del colchón, pero en alguna entidad bancaria o tenemos alguna cuenta en la cual tenemos un dinero que no tocamos, ¿no? Y que vamos acumulando y sumando de repente cada mes. Ya digamos que tal vez lo tenemos en un cofrecito bien seguro, ¿no? Que en realidad no es la forma más segura, pero ¿tenemos algún acumulado? Sí, no. Si es sí, bien. Si es no, ¿a qué se debe? ¿Por qué no tenemos un monto de ahorro? ¿No? Vamos a pensar en ello. Segunda pregunta. ¿Tienes o manejas un presupuesto mensual? ¿No? O sea, ¿tienes estipulados y mapeados los gastos que tienes durante el mes, los ingresos que recibes y cómo distribuyes tu dinero en cada uno de los gastos? ¿Lo tienes contemplado? ¿Lo tienes planificado? Sí, ¿no? Y si es que lo tienes planificado, bueno, para los que no tienen planificado, hoy día vamos a hablar de eso, en esta sesión vamos a hablar de eso y luego vamos a poder ayudar a que puedas un poco estructurar ello. Y los que lo tienen armado, una segunda pregunta, o sea, que sí manejan un presupuesto, o sí lo tienen planificado, ¿lo cumplen? No, o sea, si tienen un presupuesto mensual, que quiere decir una distribución, ¿no? de los gastos, ¿no? de cómo se va a distribuir el ingreso que tienes en cubrir los diferentes gastos, etcétera. ¿Realmente se cumple? ¿No? ¿Realmente se distribuye de esa manera tus ingresos? ¿Realmente se reserva para tal cosa? ¿Se usa la cantidad? ¿Estás cumpliendo ese presupuesto que has armado? Si sí, si es no, vamos a pensar al respecto. Siguiente pregunta. ¿Sabes cómo funcionan las tarjetas de crédito? Aquí un poco sobre cultura general financiera, ¿no? ¿Saben cómo funcionan las tarjetas de crédito? En el sentido de, no me refiero a que las pasas por ahí, suena a ti y se cobra el dinero, ¿no? No, en el sentido de cómo funciona el tema del sistema de pago, el sistema de préstamo, ¿no? De una tarjeta de crédito, porque recuerda que el dinero que se gasta cuando utilizas una tarjeta no es tu dinero, es el dinero de un banco. Entonces, ¿cómo funcionan las tarjetas? ¿No? ¿Cómo son los intereses? ¿Sabes cuánto de intereses te cobran cuando compras a crédito? ¿No? ¿Sabes cuáles son las fechas de corte de tu tarjeta? ¿Cuál es la fecha límite no digo para efectuar el pago, eso lo tenemos muy presente, sino las fechas de conteo, ¿no? De gastos o fechas de corte, de fin de facturación de tus tarjetas de crédito? ¿Las conoces? ¿Sabes cómo manejar, trabajar con ellas, ¿no? Para optimizar mejor tus gastos mensuales.
siguiente pregunta. ¿Tienes deudas? ¿Actualmente tienes deudas? Ya sea con un banco, de repente con otra persona, ¿no? Porque también a veces hay personas que prestan dinero. Entonces, tendrás deudas también con alguna persona, con una entidad bancaria. Y digamos que las tengas, que tampoco es un pecado tener deudas, siempre que puedas responder positivamente a la otra pregunta. ¿Tienes un plan para saldar esas deudas? ¿No? Porque por diferentes motivos uno va asumiendo, ¿no?, algún compromiso de pago, pero si ha asumido un compromiso de pago teniendo claro cuáles son, ¿no?, los plazos, ¿no?, y los montos con los cuales va a cubrir esa deuda, o sea, ya está planificado cómo hacerlo, pues no hay mucho problema. El problema surge cuando tenemos una deuda y no tenemos idea de cómo pagarla y vamos sufriendo mes a mes y arrastrando, ¿no?, mes a mes una cantidad. Lo cual nos lleva a la conexión también con las tarjetas de crédito, ¿no? Muchas personas pagan el monto mínimo de una tarjeta de crédito, ¿no?, que te sale todo lo que tienes que pagar y te sale una cosa chiquitita, monto mínimo del mes, ¿no? Y para muchas personas esa es la salvación, ¿no? Porque no puedo pagar todo lo que me toca pagar este mes, pero sí puedo pagar el monto mínimo y pago el monto mínimo. Sin embargo, pagar el monto mínimo, ¿sabes las consecuencias que trae? ¿Sabes cómo al final cuántos son los intereses que terminas pagando y cuánto es realmente la proporción en relación a lo que te costó o lo que vale realmente el producto que adquiriste? Muchas personas terminan pagando el doble o el triple del valor del producto que adquirieron solo por un mal manejo, ¿no?, de las deudas de sus tarjetas de crédito. Finalmente, vamos a otra pregunta. ¿Tienes un saldo de emergencia? Que está conectado con el tema de los ahorros en realidad, ¿no? Tener un ahorro es como, o tener un saldo destinado a emergencias, ¿no? Puede utilizarse el mismo ahorro, destinar un dinero en especial. Pero ¿qué es un saldo de emergencia? Es una palabrita que escuchamos mucho y no hace mucho tiempo, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos, que llegó hace ya casi 2 años, esta palabrita se oyó mucho, el saldo de emergencia, ¿no? Los saldos de emergencia, estos montos de dinero que uno tiene guardado y que sirvieron para muchas personas para su subsistencia en las épocas más difíciles de la pandemia. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Estuviste preparado para lidiar con la crisis económica producto de la pandemia? ¿No? ¿O la pandemia te agarró con todas las deudas encima y con un mal manejo del dinero que tenías, ¿no? O sea, de los ingresos que tenías? Y si de por sí ya tenías una mala distribución de tus gastos, ¿cómo esto trajo aún más inconvenientes con la crisis económica encima? ¿No? ¿Cómo fue? Para eso, antes de contestar esa pregunta o reflexionar un poco más sobre ello, recordemos un poco cómo fue el impacto y cómo la pandemia, ¿no?, y su impacto en la economía sacó a la luz una necesidad, ¿no?, de la población en general de manejar bien su economía, ¿no? La necesidad justamente de este saldo, ¿no?, de este monto para emergencias, sacó a la luz un problema muy recurrente en la sociedad, al menos latinoamericana y tal vez mundial, que es la falta de preparación en temas económicos, ¿no? La falta de información sobre el manejo del dinero, ¿no? Que para las personas que sí lo poseen no generó mucha dificultad porque cuando ocurrió esos primeros momentos de crisis, de aislamiento, pues tenían un saldo de emergencia, tenían forma de sostener o de prorrogar las deudas, de cancelar deudas, tenían un saldo allí, un soporte, de tal forma que el impacto no fue tanto. Para las personas que los agarró en frío y sin un manejo o un conocimiento limitado de la economía, ya de por sí un mal manejo de su economía, esto fue crítico,
¿no? Entonces recordemos un poco el impacto que tuvo en la economía para luego conversar en la necesidad, ¿no?, de informarnos al respecto de factores económicos. ¿Ok? Bien, así que prestemos atención. En lo macroeconómico probablemente sea la peor crisis en los últimos 100 años por la ruptura de los flujos comerciales a nivel mundial. En lo nacional y en lo personal, en lo microeconómico, el Perú se ha visto afectado porque una forma de detener esta pandemia ha consistido en el enclaustramiento, en el aislamiento social. Ha llevado a un problema de corte de los circuitos económicos y por lo tanto el Producto Bruto Interno del Perú ha caído de manera significativa. Se calcula que un 60% de la actividad económica del Perú ha sido paralizada y estamos trabajando a 40% de nuestros motores económicos, que implica en la práctica que muchas personas se han quedado sin empleo y que sus niveles de ingreso han disminuido. En el caso de los miembros de la población económicamente activa, de estos aproximadamente 17 millones de trabajadores, el problema para un segmento de ellos es importantísimo porque los más castigados son los que están en el sector informal, aproximadamente un 70%, pero incluso los del sector formal han perdido el empleo. En el país, el Estado tiene que implementar medidas de apoyo, pero también una medida de apertura, que ya empezó a través de la reactivación de algunos sectores económicos y que en teoría debería terminar en 4 meses con la apertura de la economía. Somos parte de la economía mundial. Aproximadamente 60% de nuestro crecimiento depende del mundo. Va a depender entonces nuestra recuperación, qué tan rápido se recupera el mundo. Y ahí un rol fundamental es la relación entre las principales potencias a nivel mundial. Estados Unidos, un 20% del mundo, China, un 15% del mundo. En la medida que se recuperen estos dos países, que se dinamice el comercio internacional, nosotros también nos recuperaremos más rápidamente. Lo primero, pensar en austeridad. Estamos en cuarentena, podemos gastar menos y en reestructurar todos nuestros gastos, nuestras deudas hipotecarias, deudas de consumo. Uno se puede haber comprado un automóvil o un simple artefacto eléctrico. Esto es probable hacerlo hoy en día aquellos que estamos en actividad formal y que mantenemos un nivel de ingreso. Segundo, aprovechemos el tiempo para mejorar nuestro conocimiento tecnológico. Por ejemplo, en el caso de las universidades, el dictar clases virtuales ha implicado una rápida adaptación por parte de profesores y alumnos, pero eso nos permite mantenernos en actividad. Muchas empresas están haciendo lo mismo, es decir, hay una comunicación a través de los medios virtuales, hay ventas a través de los medios virtuales. Cuando la pandemia sea controlada, será fundamental que lleguemos a un equilibrio entre lo presencial, ex ante pandemia, y lo virtual, lo que estamos viviendo hoy en día. Reflexionemos con respecto a la vida, seamos austeros, pensemos en la tecnología y adaptémonos a este nuevo cambio. Muchas gracias, optimismo y entusiasmo en el futuro. Muy bien, como hemos podido ver, la situación fue crítica, ¿no? Hay impacto a nivel macroeconómico, quiere decir que a nivel más global, ¿no? Más como nación, como país, pero a nivel mundial también, ¿no? Las diferentes economías más poderosas del mundo, pero también un impacto a nivel microeconómico, ¿no? Que es del día a día de las personas, ¿no? Y eso lo hemos podido notar, creo que todos nosotros, ya sea en el caso de cada uno que puede haber perdido el empleo o puede haber visto reducidos sus ingresos de alguna manera, pero también en el caso de nuestro entorno, no conocidos, familiares, en los cuales hemos visto cómo ha sido complicado manejar esta situación. Como se menciona en el video, el aislamiento limitó para muchas personas ingresos, significó pérdidas de empleo también, ¿no? Y la necesidad de ir ajustando gastos, ¿no? Como se menciona ahí, ajustar gastos, reprogramar deudas, ¿no? Y una creciente o evidente necesidad de si es que no lo teníamos mapeado, pensado, planificado, empezar a hacer, ¿no? Empezar a medir
mis gastos, mis ingresos, de repente algunos usos que le daba al dinero que no eran necesarios o que se pueden esperar o se pueden omitir. Entonces, empezar a pensar más estratégicamente en el uso del dinero es algo que, producto de la necesidad y de la situación de la pandemia, nos vimos forzados a hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco sobre algunos conceptos y tópicos que es interesante y necesario abordar para poder justamente hacer esto, una buena gestión de nuestras finanzas. Entonces, avancemos. Probablemente sea la peor. Muy bien, entonces regresando a nuestra pregunta, ¿sí? Regresando a la pregunta, ¿estuvimos preparados para la crisis económica producto de la pandemia? Pues respóndelo ahora. Bueno, cada uno puede tener su respuesta, puede ser que sí, puede ser que más o menos, puede ser que no, que me agarró frío, que no sabía cómo optimizar mis gastos, que no sabía ni siquiera en qué se me iba el dinero. Hay personas que no saben en qué se les va el dinero, ¿no? Cada fin de mes solo saben que no llegan a fin de mes, de que ya no alcanza. Es lo único de lo que se enteran, pero no saben en qué se va. Y eso es algo que a la larga pues perjudica tu planificación personal, ¿no? Tu orientación, tus metas, ¿no? Porque el dinero es parte de el recurso, ¿no? Para lograr diferentes cosas. Entonces, actualmente la crisis no se ha ido, ¿no? Seguimos estando en una época de crisis, seguimos estando en una situación complicada que debemos todavía aprovechar esa oportunidad para aprender, ¿no? Para aprender a gestionar mejor nuestras finanzas y que una situación crítica como esta no nos agarre fríos nuevamente, sino nos agarre con mucha mayor estabilidad y preparados, ¿no? Para lo que se venga. Entonces, avancemos. Primero, esta intención, esta necesidad de conocer sobre conceptos económicos es lo que se denomina alfabetización económica. O sea, digamos lo que le está faltando, ¿no?, a la sociedad, y esto no lo digo yo, lo demuestran muchos estudios, es alfabetizarse económicamente. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de personas no posee conocimientos básicos de economía. La economía nos suena como una ciencia muy lejana, ¿no? Muy empresarial, muy de los expertos. Sin embargo, la economía está en nuestro día a día, ¿no? En el uso que le damos, el uso que hacemos, las transacciones que hacemos cuando vamos a comprar a la bodega, cuando vamos al supermercado, al centro comercial o compramos una prenda de vestir, es un proceso económico, ¿sí? La economía está presente en todas las transacciones que realizamos cada día, en el uso que hacemos de nuestro dinero. Entonces hay que entender que no es una ciencia lejana ni ajena a nuestra realidad, y por lo cual es sumamente necesario que tengamos conocimientos básicos, ¿no?, sobre finanzas y ciertas habilidades, destrezas y actitudes en relación al manejo del dinero. Esto les va a permitir a las personas entender mejor el mundo económico, cómo se mueve, cómo funciona, interpretar los eventos que los afectan, o sea, cambio en cierta política, aumento de los precios, índice de inflación, entre otros elementos económicos. ¿Qué significa para mí?, ¿no? ¿Cómo me afecta, directa o indirectamente? Y esta información, o sea, conocer este funcionamiento le va a ayudar a tomar mejores decisiones o decisiones racionales y poseer el control sobre su futuro, en realidad. No es que tú vayas sobreviviendo el mes, sino que tú seas quien decida cómo va a ser tu mes, cómo va a ser tu año. No dejar al destino cómo vas a llegar al fin de mes, sino tú ser quien lo planifique o cómo vas a ir avanzando en los años. Entonces, esos son los beneficios de alfabetizarnos económicamente, y que ya lo demostraron diferentes estudios, es una necesidad. En países como Chile, por ejemplo, se viene estudiando esto hace muchos años,
años y se ha propuesto, ¿no? Así como aquí también se hace la propuesta de incorporar conocimientos de economía o regresarlos en realidad, porque hace muchos años se impartía, ¿no?, algo de economía en las escuelas, ya no, pero regresar estos conocimientos básicos de economía a la escuela, ¿no? De tal manera que desde pequeños, ¿no?, desde pequeños sepan cómo es el manejo del dinero y su interacción con sus finanzas, con el dinero, no sea extraño, ¿no? O nulo cuando lleguen a la vida adulta, ¿no? Prácticas como el ahorro, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso, son prácticas que se deben promover desde temprana edad, ¿no? Y que eso facilitaría mucho, mucho que esta interacción con el dinero, conforme va creciendo, sea más saludable, ¿no? Y no termine siendo agobiante para el adulto, o sea, incluso perjudicial para su desarrollo, ¿no? Hay personas que van creciendo y entre más van ganando, más van gastando, y lo único que saben es que si hay más ingresos es que se tiene que gastar más. Y eso a la larga pues no le suma, ¿no?, a su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer? Hay conceptos clave, ¿no? De los más clave son los que estamos mencionando en esta parte. Ingresos, gastos, deudas, ahorros, inversiones, ¿no? Básicamente debo conocer esto, ¿no? Hay otros conceptos también importantes como tasas de inflación, ¿no?, políticas económicas, etcétera, que digamos que ya nivel medio, ¿no? Básico, entender en qué consiste esto. Primero, ingresos, ¿no? Creo que es de lo más sencillo de entender. Ingresos son todos esos medios por los cuales tú recibes, ¿no? Recibes, ingresa, ¿no?, dinero o algún recurso a ser utilizado, ¿no?, en tus diferentes, para cubrir tus diferentes necesidades, ¿no? Lo que llega a ti para disponerlo, ¿no?, para cubrir diferentes necesidades. Esos son tus ingresos. ¿Qué son los gastos? Pues es, ¿no?, el otro efecto, ¿no? Todo lo que requiere ser atendido, ¿no?, con cierta disposición de dinero. O sea, todo lo que tú dispones del dinero y sale, digamos, de tu caja, ¿no? Imaginemos que tienes una cajita. Todo lo que sale de tu caja que es necesario cubrir, ¿no? Esos son tus gastos. Sí, son tus gastos. Aquí incluso podríamos distinguir, ¿no? Hay gastos fijos, gastos variables, ¿no? Hay gastos que cada mes son los mismos, se repiten. Cada mes son siempre los mismos gastos. Y esos incluso hay personas que no las tienen mapeadas, ¿no? O sea, hay que estar, digamos, puedes utilizar una tablita, un cuadernito, en el que sepas tus gastos, que sean siempre cada mes cuántos son, ¿no? ¿Cuántos son esos gastos? Y hay otros gastos que son variables, que quiere decir que a veces ocurren, a veces no. Incluso, si somos más organizados, tenemos una parte del dinero fija para gastos variables. ¿Cómo es esto? No, yo destino, no sé, yo tengo todo mi pago de de repente, comida, mi alquiler, mi luz, mi agua, mi internet, ¿no? Todo es fijo. Le pongo un monto. Y luego de ello separo otro monto fijo cada mes, que es para los gastos que por ahí puedan surgir, ¿no? De tal manera que igual lo tengo controlado, ¿no? Vamos a ver un poco de las herramientas más adelante, pero también, ¿ok? Gastos, todo la salida. ¿Qué es una deuda? Pues es un compromiso de pago que has asumido, ¿no? Quiere decir que en algún momento has dispuesto del dinero de otra persona u otra entidad y al adquirir o al asumir este dinero, al recibir este dinero, asumes un compromiso de pago y esa es una deuda, ¿no? El problema, bueno, lo ideal siempre es no endeudarse, ¿no? Y que el uso que hagas de tu dinero sea justamente de eso, de tu dinero, no en base a los ingresos que recibas. Sin embargo, pueden haber situaciones excepcionales en las cuales necesites, sí o sí, endeudarte. En esos casos, el problema no es mucho la deuda, sino cómo estás planificando el pago de la deuda, ¿no? Una deuda con un plan de pagos realista y bien estipulado no es
debería significar mayor complicación a tus finanzas. Pero si no es así, si es una deuda que ya veré, ojalá y Diosito cómo la pago, eso sí puede ser perjudicial para tus finanzas y para tu estabilidad en todo sentido, ¿no? Entonces hay que saber gestionar las deudas. Otro término clave que debemos conocer, el ahorro, ¿no? El ahorro. El ahorro es cuando tú dispones de una parte de tus ingresos, ¿no? Y decides no utilizarlo en ese momento, ¿sí? No utilizarlo, sino mantenerlo, guardarlo, ¿no? Entonces es un dinero que tú tenías disponible, pero que se opta por no utilizarlo, ¿no? Y no se utiliza para cubrir ningún gasto, se queda en reserva. Ese es un ahorro, ¿ok? Y una inversión es cuando tú dispones, ¿no? de un dinero, pero no es un gasto, a pesar de que también es una disposición, una salida de dinero, no es un gasto porque esta salida de dinero significa o representa para ti luego una ganancia. Se sale dinero, pero se espera que regrese no solo la misma cantidad, sino mucho más. Cuando hacemos eso, estamos hablando de una inversión, ¿ok? Entonces, ¿en qué invertimos dinero? Pues a veces en los bienes inmuebles, ¿no? Donde tú pagas una cantidad, pero sabes que con el paso del tiempo tu propiedad puede valer más y ya ahí vas, ¿no? Constituyendo una ganancia y eso ha sido tu inversión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estos son conceptos básicos, ¿sí? Alrededor de ellos debemos saber un poco las características y cómo ir manejándolo, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo un poquito en esta sesión. Tengo los ingresos, ok, ya sé que es todo lo que entra. ¿Cómo lo manejo? Tengo gastos, ya sé que todo lo que va a salir, ok, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo hago para que me alcance? He asumido una deuda, o qué tengo que saber para antes de asumir una deuda, ¿no? Cómo manejar mis ahorros, cómo ahorrar, por ejemplo, ¿no? Y cómo hacer inversiones, ¿no? Son parte ya de el conocimiento financiero que poco a poco uno debe ir conociendo. Avancemos. Entonces, aterrizamos en este concepto que es el nombre de la sesión del día de hoy, ¿no? Las finanzas personales. Entonces, ¿en qué consisten las finanzas personales? Ahora que hemos aprendido un poco sobre conocimientos básicos de economía. Finanzas personales hace referencia al manejo y administración de dinero y bienes de un individuo o familia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manejas todos estos conceptos que hemos revisado? ¿No? Los ingresos, los gastos, las deudas, los ahorros que tienes. Eso es lo que llamamos tus finanzas personales. El manejo de tus ingresos, ¿no? De tu dinero, de tus bienes, como individuo o puede ser en el grupo familiar. Esos son tus finanzas personales. ¿Okay? Por eso el día de hoy estamos trabajando cómo optimizar tus finanzas personales, cómo manejarlas adecuadamente, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas herramientas. Muy bien. Errores comunes en el manejo de tus finanzas personales. Y aquí vamos a hacer check si alguna vez lo has hecho, ¿sí? Si alguna vez lo has hecho. Ahora, cabe entender, antes de pasar al tema de los errores, que si bien estamos hablando mucho del tema del dinero, la cantidad de los ingresos, el fenómeno económico, ¿no? El manejo de las finanzas no solo involucra un aspecto económico numérico, sino también un aspecto mental, emocional. ¿Ya? Más adelante vamos a retomar esto, pero el manejo de tus finanzas, por ejemplo, no solo se trata de hacer bien mi cálculo en mi cuaderno, sino de mostrar una disposición y compromiso con justamente el manejo de tus recursos. De nada sirve que aprendas a manejar bien, o ahorita lo que vamos a ver, a no cometer estos errores, o cuáles son los errores más comunes, si es que no hay una disposición o una toma de conciencia de que esto es importante para tu vida en general, ¿no? Porque no estamos acá jugando con algo, con piecitas de algo, estamos intentando gestionar adecuadamente el recurso que cubre tus necesidades básicas, ¿no? Entonces, debe haber una toma de conciencia,
un compromiso, una responsabilidad, ¿no? De asumir, ¿no? Racionalmente y con todo con conocimiento pleno de las implicancias, el manejo de tus finanzas personales, ¿no? Entonces, requiere mucha fuerza de voluntad, en realidad. Sobre todo cuando hablamos de que el dinero es una de los recursos que, si bien cuesta conseguir, también, por otro lado, es muy sencillo, hay mucha tentación de gastarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido requiere mucha fuerza de voluntad tener un orden y saber, ¿no?, que debo manejarlo adecuadamente, ¿no? Vamos a leer un ratito en todo lo que puede pasar, empezando por acá por los errores. Primer error común: comprar cosas que no necesitas o aparentemente no necesitas o no necesitas en ese momento, ¿no? Porque tú puedes decir, sí, siempre estuve buscando tal cosa, pero en este momento lo requieres, en este momento no puede esperar, o no hay otras cosas más importantes que se pueden adquirir con ese monto de dinero, ¿no? Comprar cosas que no necesitamos. Entonces, antes de adquirir algo hay que detenerse un momento. Más adelante vamos a hablar de la regla de los 30 días, pero hay que detenernos a pensar realmente, si es que no lo compro. Esta es una buena regla que puedes utilizar. Si es que no lo compro, ¿qué sucede? Voy a tener una dificultad, algún problema, alguna limitación, no voy a poder hacer algo, no voy a poder ejecutar o realizar alguna función, trabajo, estudio. Si no lo compro, no podré alimentarme o algo por el estilo. Si la respuesta a esas preguntas es no pasa nada, pues no es necesario que lo compres en ese momento. No es una necesidad urgente, puede ser una necesidad, pues, superficial, un gusto que te quieres dar, y siempre, si está dentro de tu presupuesto, pues vale. Si no, no lo compres, ¿sí? Entonces tengan cuidado de no comprar cosas que no necesitan. Segundo, endeudarme sin considerar las tasas de interés. Lo que les hablaba de conocimiento que hay que tener de las tarjetas de crédito, ¿no? A veces hay personas que se emocionan mucho porque me han dado una línea de crédito súper, súper grande, ¿no? 15,000 soles tengo para gastar. Y es como que, wow. Se emocionan como si fuera su dinero. Y en realidad no te están dando ningún dinero. Lo único que están diciendo es que te puedes endeudar por tanto monto, ¿no? Entonces, pensar en todo lo que puedes comprar con esa línea de crédito es en realidad algo falso. Y lo que hace es llevar a que las personas justamente se endeuden sin considerar más. Solo sé que me dieron línea de crédito y que luego tengo que pagar en partecitas, nada más, ¿no? Entonces hay que considerar las tasas de interés. Más aún si deciden comprar en cuotas, ¿no? O sea, que entre más cuotas, más intereses, ¿no? Y así. Por eso muchas personas desconocen el uso del crédito normal. ¿Qué quiere decir? Que usas tu tarjeta de crédito, pero lo pagas al fin de mes. No compras en cuotas, es comprar sin cuotas. Y esto es, por un lado, te ayuda a trabajar con las tarjetas y tener historial crediticio. Y por otro lado, no te suma intereses, salvo uno mínimo, que es el crédito normal, pero de allí no sumas intereses y te puede ayudar a, digamos, llegar a fin de mes, ¿no? Básicamente, porque todos tus gastos están planificados, ¿sí? Vamos a retomar eso más adelante. No tener en cuenta los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? ¿Ya? A lo largo del mes van surgiendo pequeñas cositas en las que va gastando. 5 solcitos, 10 solcitos, 8 solcitos, unas cositas que parecen nada. Parecen nada, pero en realidad son mucho, ¿no? Los gastos hormiga son justamente así porque parecen unas cositas mínimas, pero si los pones en grupo, pues resulta ser un montón y tienen mucho efecto. Estos gastos hormiga pueden incluso llegar a ser miles de soles, o exagerando, ¿no? Cientos de soles, ¿no? Que pueden ahí dar un desbalance a tu caja, ¿ya? Así que ten en cuenta eso.
Los pequeños gastitos también hay que contarlos, hay que tenerlos en el radar. Otro, vivir de créditos. Ok. Recuerden que, bueno, esto parte o está relacionado con tener un buen manejo de los créditos, ¿no? ¿Qué sucede? A veces uno tiene una deuda y luego adquiere otra deuda, o sea, le dan otro crédito para pagar la otra deuda y así sucesivamente voy de deuda en deuda para cubrir más deudas. Entonces vivo de créditos y al fin y al cabo, pues lo único que hacen es consumir tu dinero y no darte la posibilidad a ti de realmente ahorrar, porque todo tu dinero se va, ¿no? Así que cuidado con eso. Gastar más dinero del que ganamos. Ok, este es otro gran problema en el manejo de las finanzas. Si de por sí desde un inicio no se hizo una buena gestión de presupuesto, no se es consciente de mis ingresos, de mis gastos, sucede esto, ¿no? Que en el mes se gasta a esto contribuyen las tarjetas de crédito, que es dinero que no es tuyo, pero que lo tienes ahí disponible, ¿no? Se gasta más de lo que se gana. Entonces tú ganas de repente 1,000 soles y bueno, tienes tu luz, tu agua, tu cuarto, ¿no? Cubierto, pero te compras cosas, compras cosas que superan los 1,000 soles, pero como son con tarjeta, pues no lo sientes, pero es que eso en algún momento lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, si sacas tu cuenta cada mes, vas gastando más de lo que estás ganando. Entonces, en ningún mes vas a llegar a pagar. No va a haber un mes que llegues a pagar, porque siempre vas a estar cubriendo como con parchecitos todo lo que vas gastando y tu gasto es mayor a tu ingreso. O sea que es un error muy grave. Otro, no tener un presupuesto para monitorar los gastos, ¿no? Al menos debo tener, como mencionaba, mapeado en qué se va mi dinero, ¿no? En qué se tiene que ir, ¿no? Que son las necesidades básicas, hasta cuánto puedo disponer y estar ahí al tanto. ¿Qué más? No hablar de economía doméstica con tu familia. Un poco lo de promover la alfabetización económica en casa. Ya es una conducta de responsabilidad ciudadana, en realidad, que podamos difundir, ¿no? Temas de economía para una mejor un mejor manejo de nuestras finanzas. Como hemos podido notar, esto escapa, ¿no? Solo al mero uso del dinero, sino realmente a la búsqueda de la estabilidad, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Nuestro proyecto de vida en general. Así que es muy importante que la familia se comparta este tipo de información. Bien, avancemos. Ahora, dentro de los errores, ¿no? Como he podido ver, es gastar más dinero del que ganamos, endeudarme, comprar más de lo que necesito, no tener en cuenta gastos pequeños y así, ¿no? Y es que el problema está, en la mayoría de casos, en la poca preparación y la poca decisión racional que hacemos al hacer o al gastar el dinero, ¿no? Y lamentablemente esto escapa de ser solo un fenómeno personal, sino es un fenómeno social. Y es aquí donde llegamos a este término que es el consumismo, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo. Quiere decir que como sociedad existe esta tendencia incontrolada a adquirir, a gastar, a consumir, ¿no? Bienes que no siempre son necesarios en ese momento. Entonces no solo es un problema tuyo, que de por sí hay que darnos cuenta y hay que tratar de erradicar, sino es un fenómeno social. Entonces con más razón debo tener mucho cuidado de no caer en esto, ¿no? El consumismo lleva a un derroche, ¿sí? Derroche productivo, gasto más allá de la estricta sobrevivencia, ¿no? Hay gastos que son necesarios, ¿no? Para tu alimentación, tu cuidado, tu higiene, pero hay otros que la verdad, pues la misma regla que comentaba hace un momento. Si no lo compras, ¿qué puede pasar? Si no pasa nada, pues no puede esperar. Donde lo superfluo, o sea, lo superficial, precede a lo necesario, ¿no? A veces es más importante comprarse un reloj bonito que comprarse una buena cantidad de verduras o de frutas, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces a ese punto llega el fenómeno del consumismo.
y donde el gasto precede en valor a la acumulación y a la apropiación. O sea, en realidad no hago un uso inteligente de mis recursos, sino simplemente estoy orientado a acumular todo lo que veo que se puede comprar, ¿no? Ese es el consumismo. Entonces, eso debo tener en cuenta, debo tener cuidado, debo estar preparado para que no afecte mis finanzas personales, ¿no? Y ahora, cuando llegó la pandemia y todo eso, pues incluso los fenómenos relacionados con el consumismo se hicieron más graves, ¿no? Incluso, y surgieron algunos cuadros que vamos a ver ahorita, algunas patologías de consumo se ensalzaron mucho más producto de la situación, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Como son las compras impulsivas, las compras compulsivas, ¿no? Que existen en todo, que han existido siempre, ¿no? Pero que producto de toda esta situación a veces hemos visto más casos. ¿Pero qué son? Rápidamente. La compra impulsiva, ¿no? O compra por impulso hace referencia a cuando simplemente tenemos como es más emocional, ¿no? Como ese impulso emocional a adquirir algo. O sea, como cuando de pronto me dio ganas de adquirirlo y no lo pienso. No lo pienso. No lo pienso mucho. Ay, qué lindo, se lo compro. No lo pienso. O sea, no hay un proceso racional de toma de decisiones. No, simplemente lo vi, me emocioné y lo compré. Eso es una compra por impulso, ¿no? Entonces, y está asociado a un tema de falta de control, ¿no? Porque tú ves algo, quieres comprar, hay algo que te tiene que detener y decir, espérate. ¿Está dentro de mi presupuesto? ¿Está dentro de mis gastos? No, entonces piénsalo 2 veces. Pero cuando se hacen compras por impulso no sucede eso. Simplemente veo, digo, qué bonito, y lo llevo, ¿no? Entonces surge de esa justamente impulso emocional, ¿no? Y yo les puse acá esta imagen de estas góndolas, ¿no? De supermercado con la cual todos nos hemos topado en algún momento, que un poco incita a ello, ¿no? Son artículos chiquititos, pero si nos damos cuenta, solo estamos ahí caminando o estamos pasando nuestros productos y lo vemos y decimos, ¡ay, qué rico! Hace tiempo que no como este chocolate. ¡Pah! Y llevo. ¿No? Están hechos para que no lo pienses mucho, ¿no? Para que lo tengas ahí a la mano y lo compres. ¿Okay? Esto, como digo, son productos chiquititos, pero a veces ocurren con productos de mayor envergadura, ¿no? En el caso de la compra compulsiva ya es un cuadro clínico, ¿ok? La compra compulsiva se da cuando hay una tendencia excesiva a comprar, ¿sí? Pero con el propósito de aliviar un malestar interno, ¿no? O sea, es como que las compras, ¿sí? Liberan la tensión, ¿no? O sea, necesito comprar para sentirme mejor, ¿sí? Entonces ya es un cuadro clínico, ¿ok? Pero estos 2 cuadros, estas 2 patologías están muy presentes en esta sociedad de consumo, ¿ok? Entonces, dentro del manejo de nuestras finanzas, de nuestra economía, aparte de ser estratégicos, ¿no? En temas de cuadre, ¿no? Del plan, del presupuesto, debo también ser consciente de lo que estoy expuesto, ¿no? Y estar preparado. Por eso yo decía, es un tema económico, es un tema racional, pero también es un tema mental, ¿no? Y emocional, ¿no? Así es la economía, así de compleja, ¿ok? Algo que puede un poco guiar, ¿sí? Guiar tu forma de lidiar con la preparación o el cuidado de tus finanzas es la mentalidad de la prosperidad, ¿no? Y que es básicamente como un eje rector, ¿no? De siempre tener en cuenta y estar orientados hacia mejorar, ¿no? Hacia progresar en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Profesional, salud, espiritualidad, ¿no? Y las finanzas también. Bueno, incluso se habla de prosperidad financiera, ¿no? Para ser más específicos, ¿no? Prosperidad financiera. Pero que en esencia comparte con los demás esta búsqueda del progreso. Entonces, si yo tengo claro eso, si tengo claro que no quiero vivir el día a día, no quiero ir cada mes sobreviviendo, ¿no? Con mi sueldo, sino yo aspiro a algo más,
¿no? Cada sueldo es parte o va a ser parte de un propósito mayor, ¿no? Quiero lograr cosas, entonces ese refuerzo, ¿no? De la visión de lo que quiero lograr, de ser mejor, ayuda a ser un poco más consciente y racional en el manejo de nuestros recursos, ¿no? Así que a cultivar también eso, o sea, que tenerlo siempre presente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con algunas herramientas, ¿sí? Algunos tips, aunque hemos ya brindado algunos conforme íbamos tocando los temas, pero vamos aterrizando algunos, ¿no? Algunas herramientas que pueden servirte para ir programando y cuidando tus finanzas personales, ¿ok? A ver, vamos a revisar uno por uno. Muy bien, empecemos por haz tu plan de gastos, ¿sí? Hacer un plan de gastos. En realidad, recordamos que a veces tenemos clarísimo cuánto tenemos de ingresos, ¿no? Por mi sueldo, ¿no? Si es que solo se tiene un ingreso, pues como que ya tengo el monto fijo que recibo cada mes. A veces lo que no se tiene mapeado y es en eso en lo que hay que trabajar más es en los gastos, ¿no? Por eso una de las primeras principales y primeras herramientas es hacer un plan de gastos, tener claro en qué necesitas o para qué necesitas disponer de tu dinero. Entonces, tener claro cuánto gastas y cuánto ganas, perdón, y también cuánto gastas, ¿sí? ¿En qué se va ese dinero? Como comentaba hace un momento, pues clasificarlo, ¿no? Por gastos fijos, gastos variables, ¿no? Recuerda que gastos fijos son aquellos que están presentes cada mes, o sea, que no varían, que no cambian, ¿no? Como de repente el alquiler, ¿no? De tu cuarto, de tu departamento, el internet, la luz, el agua, por ejemplo, eso varía un poquito, pero siempre se manejan en un rango, ¿no? Se puede estimar mensualmente el pago de alguna pensión, de estudios, etcétera, ¿no? Todos esos son gastos fijos. Luego tienes gastos variables que no son siempre los mismos cada mes, ¿no? E incluso a veces se presentan, a veces no. Entonces tengo que tener, debo tener claro cuáles son todos ellos, ¿no? ¿Cuáles son mis fijos? ¿Cuáles son mis variables? E ir planteando márgenes, ¿no? No gastar más de lo que ganas, lo que decías, ¿no? Y esto es sobre todo en el sentido de asumir deudas, ¿no? Porque se da con las tarjetas de crédito, ¿no? Hay que tener cuidado de no asumir, ¿no? O comprometerse deudas, o sea, comprar productos que luego no sepamos cómo vamos a pagar, porque las cuotas exceden a mis ingresos, ¿no? De repente yo tengo un saldo, ¿no? Ya reduciendo todos mis costos, tengo un saldo, no sé, de 500 soles, pero se me ocurre comprar algo en 6 cuotas y cada cuota son de 700 soles. ¿De dónde voy a sacar? Entonces, ¿cómo asumo gastos que salen de mi presupuesto? ¿No? Son gasto más de lo que gano. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que mapear bien sus gastos. Otra cosa con los gastos es reducirlos, ¿no? Hay que reducir los gastos, tener un tope de gastos, ¿no? Entonces una vez que tengo mapeado todos los gastos, pues hay que revisar cuáles puedo descartar y cuáles pueden quedarse, ¿no? De cuáles puedo prescindir y cuáles realmente necesito cubrir. Y ahí podemos darnos cuenta que de repente hemos tenido algunos gastos banales y superficiales que realmente no eran necesarios y pues que puedo, ¿no? Deslindar de ellos, ¿sí? Una buena técnica aquí es tener un tope de gastos, ¿no? Que se decía, tengo mis gastos fijos y luego planteo un tope, ¿no? Una cantidad máxima para utilizar de repente en salidas, ¿no? En diversión, pero tengo un tope. No está abierto y ahí pues para todo lo que se venga, no, tengo un tope, ¿no? Entonces eso también puede ayudar. Ok. Creo que no está después, pero entonces podemos tocarlo en esto de reducir gastos. Reducir gastos es necesario, pero hay que tener cuidado también ahí que el manejar tus finanzas no quiere tampoco vivir en la precariedad, ¿no? Voy a reducir todos los gastos, entonces voy a vivir con condiciones
poco adecuadas tampoco. No voy a comer menos o voy a estar en un espacio poco adecuado, saludable, poco higiénico, todo por ahorrar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado del límite entre ser austero, ¿no? Querer ahorrar y pasar a tener condiciones inadecuadas de vida, ¿no? O sea, las condiciones básicas hay que cumplirlas, ya, ojo con eso. ¿Qué más? Otras herramientas. Revisa tu crédito con regularidad, ¿no? Si manejas una tarjeta o tarjetas de crédito, siempre hay que tener claro cuánto es tu línea de crédito, qué tanto se está gastando, porque la memoria es frágil y no nos acordamos de algunos gastos que hacemos, entonces hay que revisar continuamente eso, cuánto de saldo te queda, ¿no? Siempre estar pendiente de cómo se van de repente restando las cuotas que vas pagando, ¿no? Los sistemas a veces fallan, así que siempre hay que estar al tanto de eso. ¿Cuánto se ha gastado? Crédito disponible. Otro punto, ahorrar e invertir, ¿no? Creo que eso queda claro. No solo, la idea no es solo ir acumulando dinero, ¿no? Ahorrar, que es bueno para tener un colchón, ¿no? Financiero que sirva en épocas de emergencia como las que hemos vivido justamente, pero también es importante mover, ¿no? Ese dinero y que no se quede ahí con la cantidad que si no te pueda dar muchos más beneficios, ¿no? Por eso hay que ahorrar, pero también hay que invertir. Aquí está lo de la regla de los 30 días. ¿En qué consiste esto? En que si se te antoja comprar o se te da que quieres, te pica la mano por comprar un producto que acabas de ver, espera 30 días, ¿no? Es muy sencilla la regla, pero a veces es complicada. Espera 30 días. Si luego de los 30 días sigues con la intención de comprarlo, pues, y has revisado que efectivamente lo requieres, pues compra. Si no, no. Ya, entonces puede ser una buena estrategia, o guardar los vueltos, por ejemplo, ¿no? Es una buena estrategia también, ¿no? Parece una cosa media graciosa, pero si a veces quedan moneditas, en lugar de volverlas a utilizar, las puedes poner en una alcancía y increíblemente puede acumularse una buena cantidad de dinero. ¿Qué más? Tener ahorros a plazo fijo también puede ser, es una forma de inversión en realidad. A veces los bancos no dan muy buenas tasas de interés, quiere decir que tu dinero no crece mucho, pero de alguna forma, ¿no? Le dan movimiento. Pago de deudas pendientes, ¿no? Siempre que tengas alguna disposición de dinero, por ejemplo, ahora que se vienen las gratificaciones o las que fueran en julio, en diciembre, o algún ingreso extra de dinero, si tienes una deuda, págala, ¿no? Sáldala, ¿sí? Entre más incluso se puedan quemar cuotas, mejor, ¿no? Recuerden que los intereses son gran parte o constituyen un monto importante dentro de lo que estás pagando, así que entre más rápido termines de consumir una deuda, mejor. Así que siempre que tengas disposición de dinero, a pagar las deudas, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, finalmente, vamos a ver este pequeño video sobre no solo los tips que hemos mencionado, sino en secuencia algunos tips para organizar y mejorar tus finanzas personales en general, ¿no? En general. Así que observemos el video con atención. La mayoría de las personas tienen problemas financieros durante toda su vida, no porque ganen muy poco dinero, sino porque sus finanzas son un completo desorden. En este video queremos compartirte una pequeña guía cuyo objetivo precisamente es ayudarte a poner en orden tus finanzas personales y comenzar poco a poco a mejorar tu vida financiera. Son 7 pasos que con mucho esfuerzo y constancia te ayudarán a lograr tus metas financieras. Pero antes de comenzar, nos gustaría aclarar que estos no son pasos que te harán millonario de la noche a la mañana. Todo lo contrario, esta guía solo rendirá sus frutos si estás dispuesto a ser disciplinado y a trabajar con determinación. Comencemos. Analiza tu flujo de caja. En primer lugar, debes hacer un análisis de tu situación financiera actual y conocer con detalle la manera en que se comporta tu dinero. Para este punto, debes responder a preguntas como las siguientes. ¿De dónde provienen tus ingresos? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿En qué te gastas tu dinero? ¿Qué porcentaje de tus ingresos estás destinando
destinando para ahorro e inversión. Si pierdes tu actual fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin recurrir al endeudamiento? ¿Qué porcentaje de tus ingresos dependen 100% de tu esfuerzo físico o mental? Gracias a esta información, tendrás un panorama más claro de tu situación financiera actual. Pon en orden tu información financiera. Ya conociendo el comportamiento de tu dinero, es hora de poner orden y para ello debemos identificar cada uno de nuestros ingresos y egresos. Con dicha información, lo que vamos a hacer es organizarla de tal manera que podamos tener control sobre nuestras finanzas. En este punto, se vale usar herramientas como plantillas, hojas de cálculo, software financiero y aplicaciones móviles. Lo importante es que nuestra información financiera esté organizada y disponible para mantenerla bajo control. Usa el sistema, la herramienta o el método que te resulte más sencillo y práctico. Incluso puedes hacerlo con una libreta y un lápiz si así lo prefieres. Optimiza tus egresos. Para este punto, ya debes haber puesto en orden tus finanzas y es hora de sellar los agujeros de tu bolsillo. Revisa tu información financiera e identifica los gastos innecesarios para eliminarlos. Pero no olvides que no tiene sentido minimizar gastos a costa de calidad de vida, a menos que se trate de sacrificios temporales que contribuyan a un plan financiero a largo plazo. Seguro que tienes varios gastos innecesarios, búscalos y elimínalos. Elabora proyecciones financieras y presupuestos. Lo más complicado de los presupuestos no es elaborarlos, sino cumplirlos. En la descripción te dejaremos enlaces con diversas plantillas y herramientas que te ayudarán a elaborar presupuestos fácilmente. Pero recuerda que lo más importante es ser muy disciplinado y cumplir con lo que presupuestes. Los presupuestos son básicamente proyecciones financieras que te ayudan a hacer un uso eficiente de tu dinero. Ten por seguro que si planeas la manera en que vas a hacer uso de tus recursos financieros, al final el dinero te va a rendir mucho más. También es muy importante elaborar proyecciones financieras cuando vayas a realizar inversiones significativas o solicitar créditos. De lo contrario, puedes terminar adquiriendo deudas cuyos intereses pueden desestabilizar tus finanzas. Aumenta tus ingresos. Construir nuevas fuentes de ingresos puede parecer complicado, pero es un paso clave para el crecimiento financiero. No es algo fácil, pero seguro que con mucha creatividad puedes ingeniártelas para encontrar maneras de generar ingresos extra. Para aumentar ingresos, puedes, por ejemplo, iniciar un negocio, arrendar o alquilar máquinas o muebles de tu propiedad, invertir en mercados financieros u ofrecer servicios como freelance en tu tiempo libre. Solo es cuestión de que te animes a explorar y probar con algunas opciones. Ahorra. Algo muy interesante es que con reducir ingresos y aumentar ingresos te va a quedar dinero que debes ahorrar para construir capital de inversión y luego lanzarte a crear activos que te generen ingresos que no dependan 100% de tu esfuerzo físico o mental. Cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Invierte. El mundo de las inversiones es apasionante y está lleno de oportunidades para crecer financieramente, pero debes estar dispuesto a capacitarte si quieres obtener resultados sostenibles en el tiempo. Invertir sin tener el conocimiento ni la experiencia para hacerlo no es más que apostar. Entre más inviertas correctamente, más ingresos vas a recibir y podrás reinvertir. Es como un ciclo en el que el límite lo pones tú, pero recuerda también invertir en tu felicidad, en tu calidad de vida y en contribuir para impactar positivamente la vida de los demás. De nada sirve tener mucho dinero si a cambio estás sacrificando otros aspectos importantes.